tardes. Vamos a ver cómo se hace un estudio estadístico muy sencillito y nos vamos a centrar sobre todo en qué hacemos con los datos que recogemos. Imaginaos que le preguntamos a un número de personas, pues lo que pone ahí, ¿no? ¿Cuántas veces has ido al cine en el último mes? Y por cada respuesta que nos vayan diciendo las personas que vamos entrevistando, pues apuntamos la primera una vez, tres veces, ninguna vez, una vez, dos veces y así sucesivamente. Bien, una vez que tenemos todos estos datos, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, pues lo primero los vamos a apartar un momentito, los vamos a dejar ahí al lado y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Lo primero que vamos a hacer es establecer que con todos esos datos vamos a hacer dos cosas: ordenar y agrupar. ¿Qué significa ordenar? Bueno, pues básicamente ordenar es simplemente ponerlas en orden. Primero las más pequeñas, después las más grandes. En este caso vamos a poner todos los ceros juntos, todos los unos juntos, doses juntos y al final treses juntos, los que sean. ¿Y qué significa agrupar? Bueno, pues establecer para cada valor cuántas veces se repite. ¿Cuántos ceros hay? Pues vemos que hay 8 ceros. ¿Cuántos unos tenemos? Pues vemos que hay 12 unos. ¿Cuántas personas me han respondido que han ido 2 veces al cine? Pues vemos que hay 6 personas. ¿Y 3 veces al cine cuánta gente ha ido? Pues 4. Y aquí tenemos las dos funciones, o digamos las dos principales acciones que vamos a hacer con todos los datos que tenemos: ordenarlos y agruparlos. Agruparlos quiere decir contar cuántos de cada tipo, de cada valor tenemos. Lógicamente, esta agrupación y esta ordenación no se hace así como yo os lo he presentado aquí. Esto es una chapuza y me sirve un poco para explicároslo, pero no para trabajar. ¿Cómo se hace para trabajar realmente con estos datos? Pues los datos se colocan en lo que se llama una tabla estadística. Una tabla como esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a escribir en esta tabla? Pues lo primero que vamos a escribir en la primera columna, la columna que tenemos aquí, le vamos a poner nombre, vamos a escribir lo que vale la variable. En este caso, la variable nuestra, ¿cuál es? Es el número de veces que ha ido cada persona al cine. Y lo vamos a llamar X sub I, siendo I cada una de las personas. Bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante, más en detalle. Bien, ¿y cuáles posibles valores tiene X sub I? Bueno, pues puede ser que hayan ido 0 veces, una vez, 2 veces o 3 veces. No pongo más veces porque realmente no ha habido nadie en la encuesta que yo he hecho que me haya dicho que haya ido 4, 5 o más veces, con lo cual ahí me quedo, ¿de acuerdo? Y ahora lo primero que registro de cada uno de los valores, de 0, de 1, de 2 y de 3, es cuántas veces me han respondido cada una de ellas. Es decir, lo que llamamos la frecuencia. Concretamente, la frecuencia absoluta, que la llamaremos n sub i, n minúscula sub i. Y es lo que hemos recogido, como habíamos visto antes, así a un nivel un poco, en fin, bruto, un poco burdo. Bien, lo recogemos en la columna correspondiente. Frecuencia absoluta. ¿Cuántas personas me han dicho 0? Si vemos que contamos, bueno, los valores que he colocado aquí son ciertos, estaban ya contados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir para cada valor de la variable 0, 1, 2, 3 el número de personas que me han respondido a cada una. Bien, ¿cuántas personas me han dicho que han ido 0 veces? Pues 8 personas. Una vez, 12. 6 veces, oh, perdón, 2 veces, 6 personas. Y 3 veces, 4 personas. Y aquí vamos a empezar a apuntar una cosa nueva, que es los totales. ¿Qué va a ser el total? Pues simplemente la suma de los valores que están en una misma columna. ¿Por qué sumo los valores de la frecuencia absoluta? ¿O qué me dan esas frecuencias absolutas? Bueno, pues si sumo el número de personas que me ha dicho que han ido 0 veces, más los que han ido una, más los que han ido 2, más los que han ido 3, me da el total de las personas a las que le he preguntado. Es decir, el tamaño de la muestra. Lo vamos a escribir aquí. Tamaño de la muestra. ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, lo siguiente vamos a apuntar en la siguiente columna va a ser lo que llamamos la frecuencia absoluta acumulada. Eso es, que vamos a llamar con n sub i mayúscula, n mayúscula sub i, donde vamos a apuntar la frecuencia de cada una de los valores de la variable y también de las anteriores, de las menores que ella. Es decir,
lo que vamos a hacer es del número, perdonadme, que lo pongo bien, del número de la variable 0. Vamos a apuntar su propia frecuencia. Ahí no hay mucho cambio. Lo voy a poner en otro color, 8. Pero a continuación, lo que vamos a hacer es colocar, para el valor 1, vamos a poner la que corresponde al 1, pero también al 0. Es decir, la frecuencia que tiene el propio número 1, que es 12, ¿vale? Más las anteriores. En este caso solo tengo una anterior, la 8, que será un total de, como podéis ver, 20. Lo voy a apuntar en rojo, perdón. 20. ¿Qué hago a continuación? Para calcular la frecuencia absoluta acumulada de el valor 2, pongo su frecuencia más las anteriores. Como las anteriores ya las tenía sumadas aquí, pues es simplemente sumar la anterior frecuencia acumulada a la propia. Es decir, esa más esa. Vamos a poner 20 más 6, que son 26. Y por último, la frecuencia absoluta acumulada del último de los valores tiene que coincidir obligatoriamente con el tamaño de la muestra, es decir, 30. Ahí lo veis. A continuación vamos a ir a por la siguiente columna, que será la frecuencia relativa, y la siguiente la frecuencia relativa acumulada, que son exactamente iguales que la frecuencia absoluta y absoluta acumulada, pero dividiendo cada valor por el tamaño de la muestra, porque lo que vamos a, digamos, relativizar el número, que no nos dice nada si no sabemos cuánto es el tamaño de la muestra, lo vamos a dividir por el tamaño de la muestra, para obtener, digamos, un porcentaje o una fracción del total de respuestas. Por ejemplo, la frecuencia relativa, que vamos a llamar f sub i, es igual a cada uno de los n sub i, que es la frecuencia absoluta, dividido por el número de la muestra, que es n, que es, si os fijáis, este valor. Lo vamos a escribir aquí, que ese valor es igual a n, que es el que aparece en la fórmula de la frecuencia relativa. Si lo vamos escribiendo, si os dais cuenta, simplemente son fracciones. Lo vamos a poner en verde, por ejemplo. La primera fracción, ¿cuál será? 8, que es la frecuencia absoluta, dividido por n, que es 30. La segunda, la que corresponde al valor 1, pues será 12, que es la frecuencia absoluta de ese valor, partido por 30. Es como una fracción del total de respuestas que me han dado. Por último, perdón, con el número 2, con el valor 2 será 6 partido por 30 y con el valor 3 será 4 partido por 30. Es como si fuera una medida de la fracción del total de respuestas que me han dado para cada una de los valores. Por ejemplo, del valor 0 me han dado 8 treintavos del total de las respuestas. Para el valor 1 me han dado esa respuesta 12 treintavos del total a los que he preguntado. Y así sucesivamente. Lo podemos poner como un número decimal. Lo voy a poner directamente para no perder mucho tiempo. Ya están colocados. Si os dais cuenta, si sumo todos esos valores, el total en la columna, perdón, en la fila de totales, me saldrán, lógicamente, 30 treintavos, lo que es igual a 1, evidentemente. La frecuencia relativa acumulada es totalmente similar a la frecuencia relativa acumulada. La voy a calcular, perdón, absoluta acumulada, la que simplemente sumando de cada valor su propia frecuencia y las anteriores. Con lo cual la voy a poner directamente por no perder tampoco mucho tiempo en esto. Muy bien. Y por último, vamos a poner en la última columna lo que llamamos el porcentaje, que es muy parecido a la frecuencia relativa, simplemente es el porcentaje de respuestas que me han dado de un determinado valor. Lo voy a escribir, eso es P sub i, y lo único que lo voy a calcular es como la columna de la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿De acuerdo? Es como la fracción, pero en vez de por 1, pues por 100. Es decir, este mismo valor, cada uno de estos valores, multiplicado por 100, de tal manera que me saldrán, evidentemente, pues 27%, 40%, 20% y por último 13%. Cuando lo sumamos me da un total, evidentemente, del 100%. Esto quiere decir que del valor 0, de 0 veces ido al cine, han ido el 27% de la muestra. De una vez al cine han ido el 40% de la muestra.
2 veces un 20% y 3 veces un 13%. Total, 100%. Y con esto terminamos esto de la tabla de estadística. Espero que os sea relativamente sencillo. Con un poquito de práctica, digamos, se comprende todo fácilmente si os ha quedado alguna dudilla, aunque la podemos resolver en clase, evidentemente.